Bienvenidos a Matemática desde casa. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de la suma y resta de números radicales. Para poder sumar y restar radicales, ambos deben ser semejantes, es decir, tienen que tener la misma base y el mismo índice. En este caso, por ejemplo, tenemos la suma de 5 raíz de 2 más 4 raíz de 2, que como vemos cumplen las condiciones, son radicales semejantes, por lo tanto vamos a poder sumarlos. Es decir, que vamos a tener 5 raíz de 2 más 4 raíz de 2, esto me da como resultado 9 raíz de 2. Supongamos que tenemos una resta, en este caso 7 raíz de 3 menos 9 raíz de 3, vemos que también son radicales semejantes, podemos restar. Y en este caso el resultado me va a quedar menos 2 raíz de 3. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos la suma de radicales donde tenemos dos radicales semejantes que son los raíz de 5 y por otro lado otros dos radicales semejantes que son raíz de 7. Así que en este caso vamos a agrupar, es decir, vamos a restar 4 raíz de 5 con raíz de 5, que en este caso me va a dar como resultado, vamos a poner igual a 3 raíz de 5, pero por el otro vamos a tener a 2 raíz de 7 más 3 raíz de 7, que esto me da positivo 5 raíz de 7. Y acá al final vemos que tenemos dos radicales que no son semejantes, por lo tanto aquí ya termina la operación, puesto que no podemos resolver ya esta operación de suma debido a que aquí los radicales no son semejantes. En algunas ocasiones podemos tener la suma de dos radicales que no son semejantes. Sin embargo, podemos factorizarlo mediante números primos para llevarlos a radicales semejantes y así poder realizar la suma. Recordemos que los números primos son aquellos que se pueden dividir por sí mismos y por la unidad y no tienen otros divisores. Entonces los números primos podrían ser 2, 3, 5, 7, entre otros. Tenemos infinitos números primos, hay que tener cuidado con los que no son primos. En principio uno podría decir que los números que no son primos son los números pares, pero también hay algunos impares que no son primos, como por ejemplo el 9, que es divisible de 3, o el 15, que es divisible de 5 y de 3 también, entre otros ejemplos. Por supuesto, los números pares son todos divisibles por 2, por lo tanto no serían números primos. En este ejemplo vemos que 12 no es un número primo y 75 tampoco, por lo tanto lo vamos a factorizar utilizando números primos. Entonces en un cálculo auxiliar vamos a factorizar al número 12. Al número 12 lo podemos dividir por distintos números, por 2, por 3, por 4, por 6, pero vamos a utilizar solamente números primos. Así que aquí vamos a dividir al 12 por 2, esto me da 6, lo voy a volver a dividir por 2, esto me da como resultado 3, y al 3 lo voy a dividir por 3, que también es primo, y el resultado me da 1. Cuando llegué a 1 terminó la factorización. Esto quiere decir que al 12 lo puedo escribir como 2 por 2 por 3, puesto que 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Pero aquí al 2 me conviene escribirlo, en vez de 2 por 2 lo voy a expresar como 2 al cuadrado por 3, ya que 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 es 12. Fíjense en que 2 significa la cantidad de veces que aparece el número 2 en la factorización. Volviendo al ejercicio, en vez de escribir 12, vamos a escribir raíz de, en vez de colocar 12, voy a escribir su factorización. 2 al cuadrado por la raíz de 3. Y de paso he aplicado la distributiva de la raíz en la multiplicación. Al realizar esto, lo que hago es poder acá simplificar, generarme la simplificación de la potencia con la raíz. Por lo tanto, el raíz de 12 ha quedado convertido en 2 raíz de 3. Vamos a hacer el mismo procedimiento con 75. Entonces a 75, si veo, lo puedo dividir por 5, que es un número primo. Esto me da como resultado 15. A 15 lo puedo volver a dividir por 5 y esto me da como resultado 3. Y finalmente a 3 lo divido por 3 y me da como resultado 1.
Por lo tanto, a 75 lo podría escribir como 5 por 5 por 3. Pero como tengo 2 veces 5, lo voy a escribir como 5 al cuadrado por 3. De esta manera, acá me va a quedar la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por la raíz de 3. Y ya acá puedo simplificar la potencia con la raíz. Por lo tanto, esto me queda 5 raíz de 3. Y ahora, lo que al principio parecían dos radicales que no son semejantes, finalmente, utilizando números primos en su factorización, lo hemos logrado convertir a esta expresión en una suma de dos radicales que sí son semejantes. Por lo tanto, lo voy a poder sumar y esto me da como resultado 7 raíz de 3. Pasemos a otro ejemplo. Fíjense en que 18 es un número que no es primo, así que lo vamos a factorizar. Y 8 también no es un número primo, por lo tanto también lo vamos a tener que factorizar. Veamos cómo sería la descomposición de 18. Si miro, 18 lo puedo dividir por 2, esto me da de 9. A 9 no lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 3. Esto me da como resultado 3 y a 3 lo divido por 3 y me da como resultado 1. Esto quiere decir que al 18 lo puedo expresar como 3 al cuadrado, fíjense acá tenemos los 2, por 2. Y allí ya lo puedo escribir aquí adelante. Entonces voy a tener 5, que era el número que ya venía anteriormente, por, en vez de 18, raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 2. Simplifico potencia y raíz. Esto me queda 5 por 3 por raíz cuadrada de 2. Y aquí me queda una multiplicación, 5 por 3, 15 raíz cuadrada de 2. Vamos a hacer lo mismo con 8. Entonces vamos a ir a la factorización. 8 lo puedo dividir por 2. Esto me da 4. A 4 lo puedo volver a dividir por 2, me da 2. Y al 2 lo divido por 2 y me da 1. Es decir que al 8 lo puedo expresar como 2 al cubo. Pero si venimos aquí y reemplazamos al 8 por el 2 al cubo, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí el cubo y el cuadrado no se van a poder simplificar, es decir que no me conviene expresar de esta manera, en este caso, la potencia de 2. Entonces busco otra alternativa y si veo que acá el índice es 2, acá me conviene agrupar de 2. Por lo tanto, voy a modificar y voy a decir, en vez de poner 2 al cubo, voy a poner 2 al cuadrado por 2. Entonces, ahora aquí voy a tener 2 al cuadrado por raíz de 2. Y ahora sí, fíjense en que puedo simplificar potencia y raíz. Entonces esto me queda 3 por 2 por raíz de 2. Ahora sí, multiplico, esto me queda 6 raíz de 2. Y ahora fíjense en que la expresión que al principio no era radicales semejantes, ahora sí tenemos la posibilidad de restar, ya que a través de la factorización por números primos lo hemos convertido en una resta de radicales semejantes. Y digo 15 menos 6, esto me da como resultado 9 raíz cuadrada de 2. Pasemos al último ejemplo. Ahora tenemos raíces cúbicas, así que vamos a tener que agrupar en grupos de 3 las potencias. Veamos a ver cómo nos va. Vamos a nuestro cálculo auxiliar. Vamos a factorizar a 54. A 54 lo puedo dividir por 2 y me da 27. A 27 lo puedo dividir por 3 y me da 9. Esto lo puedo dividir por 3 y me da 3. Y a 3 lo divido por 3 y me da 1. Así que a 54 lo puedo expresar como raíz cúbica de 3 al cubo. Fíjense en que acá tenemos 3 veces 3. Y finalmente me queda el 2 solito, así que voy a tener raíz cúbica de 2. Simplifico 3 con 3, así que esto me queda 3 raíz cúbica de 2. Veamos cómo seguimos con el 16. El 16 lo vamos a hacer acá. Lo puedo dividir por 2. Esto me da 8, lo puedo dividir por 2. Me da 4, lo puedo dividir por 2 y me da 2. Y finalmente al 2 lo divido por 2 y me da 1. Tomo estos 3 2 para agruparlos convenientemente, entonces voy a tener raíz cúbica de 2 al cubo.
por raíz cúbica de 2. Simplifico potencia y raíz y me queda 2 raíz cúbica de 2. Vamos al último, raíz cúbica de 250. Vamos a factorizarlo. 250 lo puedo dividir por 5 si quieren, ahí. Entonces a 250 dividido 5 me queda de 50. Puedo volver a dividir por 5, esto me da como resultado 10. Puedo volver a dividir por 5, me da 2. Y finalmente 2 con 2 y eso me da 1. Por lo tanto tenemos raíz cúbica de 5 al cubo, tengo 3 veces 5 en aquel sector, por la raíz cúbica de 2. Simplifico potencia y raíz, me queda 5 raíz cúbica de 2. Finalmente, la expresión que no tenía radicales semejantes, ahora sí lo tiene, todos tienen la misma base que es 2 y el mismo índice que en este caso es 3. Así que puedo resolver esta operación. Finalmente, el resultado de esta operación me queda menos 4 raíz cúbica de 2. Bueno, espero que les haya servido el material y recuerden que deben factorizar aquellos números que no son primos y deben dividirlos justamente por números primos. Así que a tener cuidado con eso y a agrupar convenientemente las potencias para que se puedan simplificar con los índices y así lograr que todos los radicales sean semejantes y se pueda realizar la operación de suma o de resta según corresponde. Nos vemos en el próximo video, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto cuando hay nuevos videos y seguimos aprendiendo, cuidándonos con matemática desde casa.